Presentamos A Jalón con Celín López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Jalón. Les saluda Celín López. Estamos listos y preparados para el programa de este domingo. Hoy voy a hablar con el presidente del Colegio de Microbiólogos de Honduras, el doctor Marco Moncada, con quien vamos a hablar sobre el rol de los microbiólogos durante esta pandemia. Los microbiólogos son una pieza fundamental para poder determinar qué hondureños, después de un test, han dado positivo por coronavirus. Los microbiólogos están involucrados en el tema de sacar la sangre y también de analizar las pruebas con hisopado, las PCR. ¿Cuáles son sus dificultades? ¿Cuáles han sido algunas de las sugerencias que ellos han hecho como máxima autoridad del Colegio de Microbiólogos? ¿Cómo están los laboratorios a nivel nacional? ¿Cuál es la capacidad? ¿Y cuántas pruebas se pueden sacar y en cuánto tiempo? Porque las matemáticas son exactas y se va a sorprender usted con las estadísticas que maneja el doctor Marco Moncada. Así que yo le pido que después de esta pausa se quede conmigo y pueda conocer, para empezar, la historia de vida del doctor Marco Moncada, pero también conocer todas estas realidades que se están viviendo por parte de los microbiólogos durante esta pandemia. Así que ya regresamos. Esto es A Jalón con el doctor Marco Moncada. Fuerza Honduras es la fuerza solidaria del pueblo hondureño, llegando a todos los rincones del país para atender a nuestra gente, para implementar los centros de triaje, brigadas médicas dedicadas solo a esta operación, triajes también móviles, equipo de protección, camillas, oxígeno, tratamiento. Así reforzamos a nuestro sistema de salud, a nuestros hospitales, apoyamos a nuestros héroes, protegemos a Honduras, reactivamos nuestra economía, cuidando a nuestra gente. Unidos podemos vencer la crisis. Este es un trabajo en equipo, todos los sectores trabajando con un solo objetivo: Honduras. Sigue a Celín López en sus redes sociales. En Facebook como Esdras Celín López, Twitter como @EsdraCelín y busca en YouTube el canal Esdras Celín López Gatica, donde podrás repetir todas las entrevistas que no has visto. A Jalón con Celín López. El Congreso Nacional que preside Mauricio Oliva aprobó que jóvenes estudiantes egresados de medicina que aún no tienen su título puedan ser contratados para sumarse a la lucha contra el COVID-19 en todos los hospitales del país. Además, aprobó que las alcaldías puedan dar un descuento de hasta un 20% por el pronto pago de impuestos municipales y permitir hasta 4 cuotas para los que no lo puedan hacer. Asimismo, para los campesinos que han perdido sus tierras por no pagar sus deudas con los bancos, que puedan recuperarlas con ayuda de financiamiento blando. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Seguimos con nuestra jornada de jalones virtuales. Durante esta pandemia no hemos parado el trabajo. En algún punto de la pandemia estuvimos con jalones presenciales, pero de un tiempo para acá, por la cantidad de personas contagiadas, por cómo se está propagando el virus, ya ustedes conocen esta mecánica que hemos estado implementando, y este es el 5º jalón virtual. Tengo el agrado de poder presentarles a mi siguiente invitado. Él es el presidente del Colegio de Microbiólogos de Honduras, el señor Marco Moncada, con quien voy a hablar sobre su vida y bueno, sobre algunos aspectos interesantes de otra arista con la que se está atendiendo el tema del coronavirus. Pero don Marco, tengo que arrancar como con todos mis invitados. La primera pregunta que le hago a todo el mundo es: ¿dónde tiene el ombligo enterrado usted? Bueno, yo soy de acá, de Tegucigalpa. Mi papá era de Danlí y mi mamá es de San Marcos de Colón. Pero yo soy de acá, de Tegucigalpa. Mis papás migraron hacia acá y pues aquí fue donde nacimos. Familia numerosa, ¿cuántos hermanos tiene, doctor? Bueno, somos 5 hermanos, conmigo somos 6, sí, una familia numerosa, gracias a Dios, nos llevamos muy bien todos.
y excelente. El problema de uno es el problema de todos. Mire qué interesante, porque hay muchas familias que no necesariamente por ser hermanos tienen ese nivel de confianza y de solidaridad entre los miembros de la misma. No, es más, también con los sobrinos es igual. El problema de uno es el problema de todos y ahí incluye todo lo que van, sobrinos, nietos, toda la familia va incluida cuando hay alguna situación de algún problema. Pero de los 6 hijos, ¿usted es el de en medio, el pequeño o el mayor? Bueno, soy el segundo, porque primero son mis hermanas, 2 hermanas mayores. Sí. Mire qué interesante, pero su niñez, ¿cómo fue? ¿Aquí en Tegucigalpa, bien? ¿En qué escuela estuvo? ¿Cómo fue en sus primeros años? Mis primeros años, estudié en la escuela Monseñor Fiallos. Luego de que estudié en la escuela Monseñor Fiallos, estudié en el Instituto Higueras. Luego, pues, entramos a la normal mixta. Soy maestro de educación primaria. Y luego ingresamos a la Universidad Nacional Autónoma. Ya en mi tercer año de estudio de microbiología, sentí la necesidad de poder afianzar todos los conocimientos que se tenía de microbiología, y saqué el curso de técnico en laboratorio en lo que es la Secretaría de Salud. Luego empecé una vez que saqué el curso, pues empecé a trabajar y estudiar para poder apoyar a mis papás en ese sentido, y luego nos graduamos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y pues comenzamos pues a lo que es el trabajo. Trabajamos en el Mario Mendoza, luego nos trasladamos al Hospital Escuela, donde trabajamos actualmente. Tenemos ya 32 años de trabajar en el Hospital Escuela. He sido jefe de laboratorio durante dos periodos. Trabajé también en el Laboratorio Centro Médico como supervisor, y trabajé en el Laboratorio Express como director médico. Actualmente sigo en el Hospital Escuela como supervisor del Laboratorio de Bacteriología y presidente del Colegio de Microbiólogos. Claro. Mire qué interesante, pero ¿por qué estudió microbiología? ¿Por qué se inclinó por esa carrera? ¿Qué es lo que lo motivó a estudiar microbiología? Bueno, es que es importante, desde que venía yo de la parte del colegio, llevábamos las clases de biología, y es importante ver los microorganismos. Entonces me interesé en ver esa situación y me interesé en ver cómo podía uno apoyar a lo que es la ciudadanía, el ver que nos iban dando inducciones también en cuanto a las enfermedades que producen los microorganismos, que producen los parásitos, que producen los virus. Entonces, lo mismo las bacterias, en ese sentido nos gustó. Y la otra situación es el don que tenemos nosotros hacia la población, porque aparte de eso, pues me ha gustado mucho tocar guitarra. Aprendí a tocar guitarra, aprendí a tocar mandolina, actualmente también toco teclado, toco órgano, y tenemos un ministerio musical con mi esposa que hemos apoyado mucho en la Iglesia Católica, de tal manera que con mi esposa grabamos en un CD que se llama El Orgullo de lo Nuestro, grabamos la canción Cristo del Picacho. Hemos grabado también 4 CDs que han sido de apoyo para proyectos de la Iglesia Católica. De cada CD hemos vendido aproximadamente 2,000, 2,500 CD, y todo ese dinero va para proyectos de la Iglesia Católica, como se ha hecho gimnasios ahí en Suyapa, se han comprado terrenos para retiros, y también hemos andado en todo Honduras apoyando a lo que es en la Iglesia Católica, y hemos estado en ferias en El Salvador y en Guatemala representando a Honduras. Mire qué interesante historia la que usted nos está contando. Entonces, ¿usted cree que desde el inicio sintió esa vocación por la inclinación de la microbiología?
Y se me está adelantando un poco porque le iba a preguntar esa parte del matrimonio y cuántos hijos tiene, pero solo contésteme eso. ¿Usted siente que desde siempre entonces cree que estuvo ligado y que ya traía usted para ser microbiólogo? Así es, desde que cuando está uno en el colegio, que lleva esa parte de biología, ir viendo los microorganismos, entonces uno siente como una vocación hacia a lo que es la parte de la salud, y hemos sentido eso, el darnos a la población y ese don de servicio que tenemos. Ahora, cada una de las ramas de la medicina tiene su complejidad, ¿verdad? Todas las áreas, todas las especialidades. Pero si usted tuviera que identificar qué es lo más difícil dentro de la microbiología, ¿qué es lo más difícil para usted? Bueno, lo más difícil es tener el don de servicio. Eso es lo que tiene que tener uno, el don de servicio a la población. El darse a la población, porque retos van a haber, y desde que comienza a estudiar uno, desde ahí comienzan los retos. Empezar a estudiar y ser un estudiante para la vida, no para el momento, ¿verdad? Entonces, y esas situaciones uno va adquiriendo retos en la vida, como el reto que adquirí cuando fui jefe de laboratorio, o el reto de llevar a cargo pues la presidencia del Colegio de Microbiólogos. Claro, interesante. Me decía que con su esposa pues han cantado, se dedican a la música también como actividad aparte de hobby, pero ¿dónde la conoció y cómo la cuentió? Bueno, la conocimos en la iglesia, pues ella canta, ella tiene una excelente voz, pues, y se ha participado en la OTI, que anteriormente se conocía. Participó con una compañera que es compositora del Hospital Escuela, con una canción que se llama Ni soberbia ni egoísmo. A raíz de ahí, pues, que lo conocimos, pues, vimos el don de darnos nosotros a la iglesia, y el don de servir a la iglesia, y el don de tener un lema, no pasar la vida sin dejar algo por Cristo, y Él nos ha enseñado a servir. Qué interesante. ¿Sabe qué? He tenido una gran cantidad de invitados y muchos abiertamente hablan de la presencia de Dios en sus vidas, y me parece interesante. El domingo pasado estuve con el doctor Carlos Umaña en San Pedro Sula, él está en San Pedro Sula, y me hablaba de ese testimonio espiritual que él tenía y el llamado que Dios le había dado para poder dar y predicar la palabra de Dios. Me parece interesante cómo también usted habla de Dios, habla de esa cercanía que tiene usted y su familia. Pero fíjese que le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Los médicos creen en ese ser superior? ¿O usualmente, como todo lo ven exacto y como la ciencia es exacta, muchas veces la ciencia y la religión no va de la mano, y muchos médicos, se lo digo por conocimiento de causa, son ateos y dicen que Dios no existe? Pero me parece interesante que un montón de doctores a los que yo he entrevistado sí profesan abiertamente su fe hacia Dios. Bueno, Dios existe. Dios existe, y si no existiera, ¿cómo es que estamos respirando? La otra pregunta, ¿cómo tenemos nosotros nuestro cuerpo? ¿De dónde salió nuestro cuerpo? Dios existe, y el que no quiera conocer a Dios, pues ya hay responsabilidad de cada quien, pero nosotros tenemos que profesar eso de que Dios existe, y darle aliento a la población también, que tenga fe desde nuestro lugar de trabajo, dar testimonio. Mire qué interesante. ¿Cuántos años tiene de estar casado con su esposa? Bueno, tenemos 21 años. Bueno, es mi segundo matrimonio. Okay. Yo tengo 2 hijos mayores y tengo pues mi segunda esposa. Tengo 2 niñas, una de 17 años y otra de 14 años. Y tengo 2 mayores que ya me
ya me hicieron abuelo, los 4 se llevan, como le digo, muy bien nos llevamos todos, muy bien, bien, excelente, nos llevamos todos. De hecho, tengo una hermana por parte de papá y excelente, nos llevamos cuando ella viene, le celebramos cumpleaños. Bueno, es una más de nuestra familia. Claro, fíjese que en mi familia, particularmente don Esdras, practicó eso. Nosotros somos 7 hermanos de 3 matrimonios distintos, pero los 7 nos llevamos, porque don Esdras los fines de semana pasaba trayéndonos a todos para almorzar y que no existiera diferencia entre ninguno de nosotros. Todos somos hermanos, todos somos López. Es lo que le pasa a usted, es lo que le pasa a sus hijos, y me imagino que usted logró amalgamar a sus hijos mayores con sus hijos menores. Así es, sí. Bueno, los hijos mayores ya cuando se casaron fue que se fueron pues de nuestra casa, ¿verdad? Pero con mi esposa ellos crecieron también. La niña tenía 5 años y el varón tenía 8 años, y hasta que ya ellos se casaron, pues ya se, como dice, se fueron. Que se casa quiere, y, sí. y se fueron. Se fueron. Y nos hemos quedado pues con las 2 pequeñas, pero estamos en contacto, comunicación. Cuando hay un cumpleaños, nos vamos donde mi hermana y ahí nos reunimos todos. De primos, sobrinos, toda la familia hacemos una reunión, y eso es lo que ponen ahorita en el chat. Añoramos claro, esas reuniones, claro, sí. Porque si es alguien de los que son mayores, les hacemos pastel y nos convivimos, y la buena comedera ahí. O sea, bueno, estamos muy unidos familiarmente. Ahora, quiero preguntarle, porque me parece interesante y lo he escuchado. ¿No es lo mismo ser papá que ser abuelo? Hay 2 responsabilidades diferentes. También uno tiene que delimitar la parte de ser abuelo. Uno tiene que apoyar a los hijos en el sentido de la autoridad. Los hijos tienen su autoridad como padres, y uno lo que puede hacer en ese momento es apoyarlos, pues. No tiene que inmiscuirse en quitarles autoridad, y es parte de lo que tiene que ser la parte de función del abuelo, pues. Y eso nosotros lo hemos convivido en ese sentido. El papá es papá y tiene autoridad sobre eso, y es ahí donde ellos le van enseñando. Entonces nosotros lo que hacemos es apoyar al hijo en esa parte de autoridad y darle el cariño que corresponde a los nietos. Qué interesante. ¿Cuántos nietos tiene? Tengo 3 nietos. 3 nietos tengo ahorita. Ah, bueno. Sí, 2 varones y una niña. Perfecto. Mire, le agradezco que así públicamente me haya contado parte de su vida, porque es agradable poder conocer más allá de lo que vemos en la televisión. Estas entrevistas buscan eso, doctor, buscan conocer aspectos diferentes de las personas que usualmente vemos hablando de un tema específico, y lo hemos visto muchas veces a usted, y quiero agradecer que hoy nos haya dejado conocer un poco sobre su vida particular. Pero ahora nos vamos a concentrar en el tema central de la entrevista, y es la microbiología. ¿Cómo ha incidido directamente en esta batalla frontal contra el COVID-19? Mire, anteriormente nosotros los microbiólogos éramos invisibles, no éramos conocidos, a pesar de que nosotros hemos estado por mucho tiempo con compromiso con la salud, tanto en la parte clínica como en la parte industrial y en la parte veterinaria. Pues sí, en la parte clínica ya yo creo que es conocido también esa parte de que somos los que realizamos los exámenes de pruebas especiales, los que realizamos exámenes de la parte de virología, pero tenemos la parte industrial también, la parte de alimentos, la parte de que nosotros somos los que damos y no permitimos de que vayan alimentos contaminados. También está la parte científica, la parte de investigación, la parte de fabricación de vacunas. En la universidad, pues hay muchos colegas que han sido compañeros que están trabajando en esa parte investigativa,
y en la parte científica, y lo mismo en la parte de lo que es la vacuna. Tenemos un representante aquí en Honduras, a la doctora María Elena Botassi, que está trabajando pues en esa situación de las vacunas contra el COVID. Mire qué interesante, pero cuando inició esto de la pandemia, cuando escuchamos que ya estaba en China y que venía esa bola inevitable que nos afectara aquí en Honduras, empezamos a escuchar de las pruebas PCR, empezamos a escuchar de el Laboratorio Nacional de Virología y empezamos a escuchar de que se estaban realizando pruebas en diferentes partes del país. Ahí es donde ustedes juegan un papel fundamental, porque ustedes, los microbiólogos, es lo que sacan la sangre y estudian la sangre y determinan si en un análisis mediante pruebas un paciente tiene COVID-19 o no. ¿Es así o es más complejo? Bueno, es que es más complejo esa parte. No solo la microbiología, no solo estudia, esos son parte de los especímenes que se utilizan muestras de heces, muestras de orina, muestras de secreciones, muestras de sangre, como dice, hemocultivos, o muestras de lo que es la parte bioquímica, y está la parte también de investigación de lo que es alimentos, la parte veterinaria. Vamos a enfocarnos en lo que están en este momento, que es la parte del COVID, cuando se comenzó con lo que nos daba la OMS, los lineamientos que nos daba la OMS acerca de lo que son las pruebas PCR. Luego también tenemos la prueba de detección de anticuerpos. En la prueba de detección de anticuerpos hay varios métodos que se utilizan. Por ejemplo, está la parte de inmunocromatografía de flujo lateral, que son las que ya se conoce como pruebas rápidas. Están las pruebas con el método de ELISA, porque la gente dice, vengo por una prueba de ELISA, pero ese es un método que se le puede hacer a otra serie de enfermedades. Pero como ahorita nosotros vamos entendiéndolo, lo que es la parte del COVID, y entonces, ella quiere hacerse una ELISA para el COVID. Entonces, y la otra parte también, otros métodos, es el método de CLIA, que es un ELISA avanzado, y otro es la parte de otro método que detecta también anticuerpos, es la inmunofluorescencia. Entonces, por ahí se van detectando una serie de situaciones que nosotros podemos apoyar a la población para que el médico confirme un diagnóstico, porque se tiene que tener la parte también de que el médico conoce la historia clínica del paciente, y es ahí donde el médico va a indicar cuándo se tiene que realizar determinada prueba. Ahora, entra la pandemia y, como les digo, empezamos a escuchar esto de las pruebas rápidas, las pruebas PCR. Posteriormente empezamos a escuchar esa que usted decía, la prueba ELISA, que hasta ahora entiendo yo que se puede utilizar para otras patologías, no necesariamente COVID-19. Pero así es. Cuando entra todo y empiezan a estructurar cómo se va a manejar el COVID-19, ¿cuál es el primer contacto que tienen con los microbiólogos y cómo se acercan a ustedes? ¿Qué fue lo primero que les pidieron? Bueno, es que hay que ver una situación. El laboratorio de virología, hay un laboratorio nacional de vigilancia. El laboratorio nacional de vigilancia tiene varias secciones, como enfermedades de transmisión sexual, parasitología, tuberculosis, bacteriología, malaria, leishmania, citología, virología. Son 10 secciones que hay en el Laboratorio Nacional de Vigilancia. Entonces, la parte de virología, el Laboratorio Nacional de Virología es un laboratorio de referencia. Ese trabajo que ha hecho la doctora Dina Castro ha sido reconocido por CDC, por OPS, por OMS, por JICA. Entonces, en ese sentido, el laboratorio tenía su propia estructura para dar una respuesta como laboratorio de referencia, teniendo su equipo ya de biología molecular. Cuando viene la parte de la pandemia, pues comenzaron con pocas muestras.
y el laboratorio podía dar respuesta, podía empezar a dar respuesta en tiempo y forma, lo daba los resultados al siguiente día o a los 2 días, pero como se vino la avalancha de todo este montón de pruebas, se tuvo que haber fortalecido el laboratorio de virología acá en Tegucigalpa, porque todas las muestras a nivel nacional venían acá a Tegucigalpa. Es así que nosotros empezamos a ver esta situación y como colegio mandamos una propuesta a la Secretaría de Salud. Se abrió el laboratorio de San Pedro Sula y se abrió el laboratorio de Cortés. Pero se ha visto que se necesita todavía robustecer lo que es la parte del laboratorio de virología acá en Tegucigalpa. ¿En qué sentido? En que se den más insumos, en que se dé reactivo y en que se dé más equipos. No se puede contar con los mismos equipos cuando comenzó la pandemia a como está en este momento, porque las exigencias son diferentes. Y lo que hemos recomendado y hemos expresado nosotros, el Laboratorio Nacional de Virología, 1, tiene que tener su cuarto frío. 2, tiene que tener el sistema de informática, porque cuando se recibe la muestra, se recibe una ficha epidemiológica y hay que estar metiendo manualmente todos estos resultados. Entonces, ese es parte del atraso. La otra situación, meter más equipos. ¿Por qué? Porque si se daña uno o se está en mantenimiento, que estén trabajando los otros equipos. Voy a poner un ejemplo con el termociclador. Si nosotros tenemos 3 termocicladores, entonces 2 van a estar trabajando y el otro va a estar como backup, porque estos equipos trabajan 24/7 los 365 días de la semana. Entonces, mientras están trabajando, pues está bien, el otro está de backup, se va a mantenimiento uno, se saca el que está de backup y se empieza ya a trabajar y se tiene una estandarización de las pruebas y se va a tener resultados en tiempo y forma. Sí, me parece bien interesante y hasta cierto punto bastante técnico. Una pregunta particular. Usted en esta pandemia, particularmente usted ha manipulado pruebas de pacientes con posible COVID. Claro, bueno, sí, yo trabajo en el Hospital Escuela y estoy en la sección de virología, pues, y ahí nos llegan muestras respiratorias, al llevar muestras respiratorias nos llevan de fluidos respiratorios y son de pacientes con COVID, entonces tenemos que guardar todas las medidas de bioseguridad, lo mismo lo que es la toma de muestras sanguíneas. En este momento uno ya no sabe qué paciente tiene COVID en relación a los pacientes asintomáticos. Entonces, hay un refrán que han sacado, cara vemos, COVID no conocemos. Entonces, tenemos que guardar las medidas de bioseguridad para todos los pacientes que se les está asistiendo. Ok, acompáñeme a un proceso para que el pueblo hondureño lo pueda conocer. Vengo yo y le digo, doctor, quiero hacerme una prueba PCR de hisopado. ¿Qué es lo que tiene el kit para un hondureño para determinar para poder realizar esta prueba? Bueno, lo primero que se tiene que hacer, es el medio MTB, ¿verdad? Ese medio MTB viene un tubo cónico y viene un hisopo. Entonces, uno toma la muestra de ese paciente. Una vez que toma la muestra del paciente, con su ficha epidemiológica, donde van datos generales, van los síntomas que ha tenido, toda la estructura de lo que es la ficha epidemiológica, y esto, uno la muestra, pues, la guarda, dura, a temperatura ambiente dura 4 horas. En temperatura de refrigeración la muestra dura 4 días. Y si la muestra la coloca a menos 20 grados, la muestra que le hemos tomado puede durar hasta 30 días, sin afectar lo que es la parte de donde está el virus, para poder extraer el virus. Entonces, esa es la primera parte. Luego que se toma esta muestra, la trasladan a virología, ahí hacen el exprimido, luego hacen la extracción del virus
y luego de que hacen la extracción del virus, pues vienen y lo colocan al termociclador. Este proceso dura aproximadamente 6 horas y media, porque ese es el proceso que se requiere para realizar esta prueba. Diferente a la prueba rápida y a la prueba de ELISA, que duran menos tiempo, pero la situación que quien confirma el diagnóstico es la prueba de PCR, porque hemos visto que la sintomatología con un dengue, con una influenza, puede ser similar. Entonces, ¿cómo se diferencia? Con la prueba de PCR, que tiene la parte específica para la replicación del ARN del virus. Entonces, usted me hace la prueba y del hisopado se lo lleva a ese proceso, se le da virología y en 6 horas, en teoría, me dicen si yo tengo COVID o no. 6 horas y media, más o menos. Pero esto va a depender una situación también del número de pacientes que tenga. Imagínese que si yo si solo tengo un paciente, pues se evalúa rápidamente, pero la avalancha que ha llegado a virología, hay que estar, la persona que está digitando tiene que estar chequeando que los datos epidemiológicos vayan correctos, que vaya el nombre completo, que vaya la sintomatología, todo lo que se define como un caso. Y entonces en esa situación hay pérdida de tiempo en ese momento. Es ahí donde nosotros la propuesta que hacemos es la parte de informática, ¿verdad? En ese punto. Ahora, diferente da resultado a un paciente a que me lleguen 500 pacientes de un solo, porque uno tiene que estar tabulando, aparte de los datos, estar rotulando muestras, estar haciendo los exprimidos, y entonces todo eso conlleva más tiempo. Claro. Por eso nosotros decimos que en una forma idónea, teniendo todos estos resultados, se pueden hacer en 24 horas. Ok, entonces, esa es la complejidad y por eso es que se está tardando, por la avalancha de pruebas que están llegando. ¿Cuántos microbiólogos están trabajando ahorita en esta pandemia? Bueno, a nivel del Colegio de Microbiólogos tenemos 1.520 microbiólogos más los que acaban de egresar y que se han contratado, que por código verde son 255 microbiólogos. Entonces nos suba a unos 1.800 microbiólogos que tenemos, porque tenemos también microbiólogos que tienen mucho conocimiento de lo que es la parte de biología molecular, con orientación industrial y con orientación veterinaria. Están listos para que Código Verde los contrate o la Secretaría de Salud los contrate. Entonces, 1.800 microbiólogos, alrededor de 1.800 microbiólogos son los que están manipulando, tabulando y dando resultados de las personas que tienen COVID-19. Bueno, eso es a nivel nacional, hablo a nivel nacional, pero el conteo exacto de cuántos microbiólogos hay en virología y cuántos microbiólogos en virología de Tegucigalpa y en virología de San Pedro Sula, sí no tengo el conteo específico, pero si tenemos el personal que puede dar respuesta, si ya hemos estado dando respuesta a 2.500 pruebas, se ha estado dando, pero ha habido un problema ahorita de lo que es en cuanto a reactivo. Por eso es que se ha visto la baja de resultados y lo mismo con los equipos. Actualmente en Tegucigalpa solo se está trabajando con un equipo de extracción de 48 pruebas, lo mismo en San Pedro Sula, y esta extracción dura aproximadamente 4 horas. Al terminar esas 4 horas, hay que colocarlo en el termociclador y dura 2 horas 20 minutos, 2 horas y media. Luego de ese punto, una vez que termina, se tiene que colocar otro grupo de muestras para ir haciendo toda esta situación. Y si hacemos el conteo de que 4 horas y el termociclador 2 horas y media, sale el primer grupo que de las 4 horas el termociclador termina y tiene que estar esperando que salga el otro grupo para poder ponerlo a trabajar. Y solo son 48. Y solo son 40. Ese es el atraso que se tiene.
Entonces, porque sí hay equipo que no hay reactivo ahorita para 96 pruebas. Entonces, eso es lo que hemos estado diciendo nosotros. Si a nosotros nos dan los insumos, los reactivos y el equipo, nosotros les damos una respuesta como ellos quieren. Es más, como Colegio de Microbiólogos, nosotros hemos propuesto que se dé como se hace en otros países. Hemos estado con el grupo de educación recibiendo mucha educación continua en cuanto a la parte de COVID, y han habido expositores de toda Latinoamérica y de todo la parte de Centroamérica, de Estados Unidos también, y hemos compartido conocimientos y hemos preguntado cuál es lo idóneo que debe dar un laboratorio en cuanto a resultados de pruebas, y hemos llevado a que nos han dicho que tiene que oscilar aquí en Honduras entre unos 3.500 a 4.000 pruebas para poder tener datos reales de la población. Ahora, estos laboratorios nacionales son tres me dijo, ¿verdad? Uno en Cortés, uno en San Pedro y uno en Tegucigalpa. Así es, son los tres que están trabajando, aparte de los laboratorios privados. Sí, a eso quiero llegar. Eso ya es diferencia. Ahí vamos una diferencia. Solo quiero llegar a un punto. Entonces son 3 oficiales, 3 estatales. Uno en Cortés, uno en San Pedro y uno en Tegucigalpa. Y esos 3 solo tienen una capacidad para poder procesar cada 6 horas 48 pruebas. Así es, en estos momentos. O sea que cada 6 horas, entonces hay que hacer una multiplicación rápida, 48 por 3, o sea, cada 6 horas solo se están sacando 144 pruebas, resultados. Cada 6 horas se están sacando 48 pruebas. Pero eso 48 por 3. Sacando. Sí, por 3, sí. Porque estamos turno A, turno B, turno C, están los 3. Entonces, no. Es que se ha pero visto... solo una cosa, 48 se sale cada 6 horas en Tegucigalpa, 48 cada 6 horas en Cortés y 48 en San Pedro Sula. Entonces, por eso le digo, 48 por 3 es 144. O sea que cada 6 horas los 3 laboratorios suman solo 144 resultados de pruebas. Sí, es por eso que se ha visto ahorita que solo se están reportando 1.200, 1.300 pruebas. Desde el momento que se tenga el reactivo para de las casas comerciales que se tenga para estos equipos, en ese momento nosotros vamos a poder dar una mayor respuesta, porque eso es lo que estamos esperando nosotros, que se nos dé los reactivos y el equipo, y nosotros damos la respuesta que la población quiere. Pues. Ok, entonces la capacidad estatal es solo sacar 144 resultados cada 6 horas. ¿Cómo están los laboratorios privados? Tenemos 2 laboratorios, antes de eso tenemos 2 laboratorios que están sacando 22 pruebas al día, que es el laboratorio de biología molecular del Hospital Escuela y el laboratorio de biología molecular de San Felipe. Entonces, esos se están apoyando también con los equipos que se tienen. En cuanto a los laboratorios privados, el costo oscila entre 3.500 a 5.500 lempiras, más o menos. Eso es lo que oscilan las pruebas. Y bueno, ahí como se paga la parte privada, ¿verdad? Los resultados los están teniendo al siguiente día. Solo preguntarle entonces, ¿están mejor capacitados los laboratorios privados que los laboratorios estatales? Bueno, son microbiólogos los que trabajan. En cuanto a capacitados, lo que pasa es que lo que venía planteándole yo. Perdón. Sí, la pregunta sería si logísticamente están mejor preparados estos laboratorios privados que los laboratorios estatales. No, es que el punto es el siguiente: ¿cuántas muestras le llegan a un laboratorio privado y cuántos le llegan a un laboratorio público? Sí. A un laboratorio, pongámosle que a un laboratorio privado le lleguen 48 muestras, en 6 horas le tiene resultados. Sí, claro. En un estatal no son 48, llegan 600. Bueno, si hemos tenido resultados que se han dado resultados de 2.500 pruebas. Claro. Entonces es diferente la situación en cuanto a la recepción de muestras.
Mire qué interesante. Entonces, el problema ahorita es la falta de equipo, me dice, en estos 3 laboratorios. Y la falta de reactivos también. Y la falta de reactivos. Porque decía hoy el doctor Cosenza en un medio de comunicación que solo tiene para 40, igual como está en Tegucigalpa, que el equipo de Cortés, había un equipo de Cortés que no tenía reactivo, y lo mismo los otros equipos que tienen en San Pedro Sula también, que no tienen reactivo. Entonces estamos a la espera de que entre ese reactivo para poder dar respuesta. Ok, para explicarle a la gente el reactivo, si usted tuviera que decírselo de manera más fácil de dirigir y de entender qué es. O sea, la muestra de la sangre la sacan y el reactivo, ¿qué es lo que hace? Bueno, es que para sangre son las que son la prueba de detección de anticuerpos. Para los PCR, pues es lo que la población conoce como hisopado. ¿Y cuáles son los reactivos? Bueno, estos reactivos vienen lo que es el kit de extracción, la parte enzimática, donde vienen también los primes. Entonces, es un grupo de reactivos que vienen y en los cuales se utilizan para realizar todo ese proceso. Ok, entonces es el reactivo para PCR, para el del disopado nasal. Sí, exactamente, este reactivo para el PCR. Es diferente. Tienen, o sea, los hisopos y los tubos, pero no tienen el otro componente. Así es, no hay kit de extracción. En este momento no hay kit de extracción. Eso es lo que no hay ahorita en este momento, por eso no se hacen las extracciones. Y mire, es como que de repente tengo los reactivos y si se me arruina, hay un solo termociclador en Tegucigalpa. Y sí nos preocupa esa situación. Si se arruina ese termociclador, se para todo el proceso. ¿Y qué hace el termociclador? Bueno, en el termociclador lo que se hace es una ampliación de lo que es el ARN y él va tirando la información hacia la computadora para que nosotros podamos ver en una gráfica qué pacientes están positivos y qué pacientes están negativos. Entonces, ahí en la gráfica se mira lo que llamamos nosotros el CT, que es inversamente proporcional al ADN de lo que tiene el virus. Y entonces, ese es el punto que se toca. Y usted me mencionó que una de las propuestas que ustedes han hecho es que se tenga un propio almacenaje frío, un propio refrigerador, ¿verdad? Porque entiendo yo que hacia donde usted está apuntando es que si tenemos las pruebas y las congelamos a menos 20 grados, esa prueba tenemos un mes para poder trabajarla y así poder ir evolucionando y sacando los resultados. Pero entonces quiere decir que no tenemos ese espacio físico para tener pruebas debidamente almacenado a esa temperatura. Sí hay algunos congeladores. Lo que pasa que es parte de la logística que se tiene que tener. Otra parte de la logística que se tiene que tener es contratar biomédicos para darle mantenimiento preventivo, correctivo a los equipos. Y la otra parte de la estrategia es tener los equipos de backup. Entonces, a medida que es la otra propuesta que hemos hecho nosotros, que se tenga un equipo de refrigeración grande para no tener ese problema que se está viendo ahorita en cuanto a lo que es la temperatura. Hay una norma, que es la norma 15189, que ahí nos dice desde lo que es la parte del transporte del reactivo, cómo mantener el reactivo y también todo lo que son procesos administrativos. Entonces, en ese punto nosotros lo que estamos haciendo son sugerencias a la parte que corresponde de las autoridades. Ok, una pregunta con una respuesta cerrada, bueno, una respuesta corta. Yo registro que hubo denuncias de personas que habían hecho su prueba y que lamentablemente les habían dicho que habían perdido sus resultados. ¿Eso obedece a que la prueba se arruinó por no estar almacenada o porque ese proceso de tabulación y digitalización que usted dice sigue siendo manual?
Bueno, es que hay un punto, la población siempre dice, es que la muestra me la perdieron, normalmente así dicen en el laboratorio, pero para poder también en la parte de la ficha epidemiológica se llena lo que se llama lo que se llama caso sospechoso, entonces tiene que reunir una serie de requisitos para ese punto. Interioridades de lo que es la parte de virología no conozco, sí conozco lo que son la parte de los procesos como se realizan y como le decía, estas muestras se guardan a menos 20 grados y duran hasta 30 días, pero donde tenemos problemas también es en el proceso de informática. La gente dice, me hice la prueba hace tanto tiempo y no me han llegado los resultados. ¿Qué pasa? El Laboratorio Nacional de Vigilancia no tiene, en cada una de las secciones, no tienen internet. ¿Y qué es lo que hacen los compañeros? Pues de su propia bolsa se unen y compran internet para poder dar resultados que conllevan a las diferentes regiones o a los diferentes hospitales. Entonces es ahí donde nosotros hacemos la propuesta que se tiene que fortalecer la parte de informática. Imagínense lo que me está diciendo. Tienen que hacer la cabulla, como dicen, para ajustar el internet. Así es. Y qué lamentable porque estamos escuchando de cifras exorbitantes de dinero que está saliendo y que han aprobado préstamos, pero no le pueden dar al grupo de médicos que están determinando cuántos hondureños tienen COVID o no, un paquete de internet. Sí, es que mire, ha sido una situación en la cual se ha tenido que robustecer el laboratorio y como hemos visto, los microbiólogos éramos invisibles en ese momento, pues hasta ahora que viene esa parte de la pandemia, empiezan a conocer lo que es la función del microbiólogo, qué hacemos nosotros, qué respuesta damos, y entonces desde ese momento empiezan a conocer. Tenemos muchos microbiólogos con maestría, con especialidades, y nosotros como colegio los hemos puesto al servicio para que escuchen y para que puedan tener asesoramiento. Quiero que me ayude a analizar desde su perspectiva el tema que recientemente nos dimos cuenta. Se erogó un total de 47 millones de lempiras para la compra de 250,000 pruebas PCR que se compró al gobierno de Corea. Pero de repente nos dicen, se fregaron, ya no sirven. O sea que botamos a la basura 47 millones de lempiras. ¿Qué pasó en ese caso? Mire, en estos momentos pienso que está en la línea de investigación, está el Ministerio Público en ese sentido. Nosotros técnicamente manejamos, como le decía, la norma 15189, y se tiene que llevar ese proceso de la norma. Si hay protocolos para lo que es desde el momento de transporte y recepción de muestras, no conozco a fondo qué pasó con el transporte. Todos dicen que esas muestras se arruinaron. No tengo conocimiento si ha habido un microbiólogo experto en biología molecular, si ya ha probado esas pruebas, esos reactivos, porque hay que ver la termoestabilidad también de esos reactivos. Ahora, si no ha venido con lo que es la temperatura adecuada, vamos a ir asumiendo de que posiblemente estén dañadas. Pero usted me da un panorama diferente. Usted me da la posibilidad de que tal vez Dios no hace el milagro y están buenas todavía. Sí, es que ese es el punto, pues. Hay microbiólogos expertos en biología molecular en la universidad que pueden apoyar en ese sentido, de agarrar los lotes y revisar si realmente funciona o no funciona en ese reactivo. Acuérdense que para eso se tienen también lo que se llaman controles de calidad. Y en ese momento, por eso es que está, creo que en ese proceso está ahorita, por eso está en las líneas de investigación. Entonces, por eso le digo yo que hay una línea de investigación en relación a eso. Por eso yo no puedo decir si arruinaron o no se arruinaron, hasta que yo tenga un dictamen de un experto en biología molecular y que haya hecho las pruebas correspondientes,
entonces sí puedes decir, ya se arruinaron, viendo la termoestabilidad de lo que es el reactivo, pero la perspectiva que se lleva, si no han llevado lo que es la temperatura adecuada, es esa. Muchas personas pueden decir, se arruinaron y se arruinaron, pero habría que probarlas, como le digo, y que lo haga un experto en biología molecular. Claro, recientemente se ha hablado sobre la reapertura de la economía y expertos hablan de un falso aplanamiento de la curva y justamente decían, pónganle ojo a ese aplanamiento de la curva y miren cuántas pruebas se están realizando. Qué coincidente que ahorita que estamos hablando de la reapertura de la economía no tenemos pruebas o reactivos para poder tener los resultados, doctor. Mire, hay dos situaciones que se tiene que tomar ahorita. Primero, y evaluar la población también, el comer y la salud. Y esto hemos visto nosotros históricamente que la gripe española bajó la positividad porque las personas usaban mascarilla. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, se hace una reapertura de la economía, pero si la población guarda las medidas de bioseguridad, eso lo que va a hacer es que va a haber una alza en cuanto a la positividad. Pero si la población ya se ha tenido experiencia que usa las medidas de bioseguridad, entonces va a apoyar en ese sentido. Lo mismo hablaba la doctora María Elena Botassi en relación a lo de la vacuna. Mientras no se tenga la vacuna, las personas tienen que guardar las medidas de bioseguridad. Muy bien. Yo siempre le pregunto a los expertos qué se puede esperar de cara a lo que resta de este año y desde su perspectiva, ¿qué cree? ¿Vamos a tener para finales de septiembre ese descenso de la curva de contagio? ¿O cree que vamos a todavía pasar el umbral del 2020 iniciando 2021 con casos positivos en nuestro país? Bueno, aquí realmente va a depender de la población, como le decía. Si la población hace caso y guarda las medidas de bioseguridad, pues puede mantenerse o puede bajar. Pero si la población, hemos visto... no hemos visto en los barrios y en las colonias muchas veces que se ponen a jugar fútbol o que ya en un garaje hacen fiesta y todo eso. Eso conlleva a que pueda haber un contagio. Pero si las personas guardan las medidas de bioseguridad y evitan todo ese tipo de actividades, entonces sí puede llegar a bajar un poco la curva. Pero aquí depende de la situación realmente. Ok, en la línea frontal, en la primera fila de batalla, están médicos, están policías, militares, enfermeras y también están microbiólogos. ¿Cuántos lamentablemente han perdido la vida por este COVID-19? Bueno, actualmente tenemos 2 microbiólogos que han fallecido, el doctor Julio Licona y el doctor Wilfredo Castejón. Hay 45 microbiólogos que se han contagiado, de los cuales unos pues ya han salido, otros se encuentran asintomáticos y otros con síntomas leves. Y específicamente una técnica que hemos escuchado recientemente, quería saber si usted nos puede aclarar más o menos y decirnos qué piensa, es lo de la transfusión de la plasma convaleciente. Esta es una técnica que se está utilizando en algunos países y no es que lo hacen desde ahorita, ya lo han hecho con otras patologías. ¿Qué cree que puede pasar? Porque está en etapa de prueba, ya la Cruz Roja Hondureña ha extraído plasma convaleciente de alrededor de unos 80 pacientes que han superado el COVID. ¿Qué cree usted que pueda pasar con esto? Bueno, yo quiero hablar antes de eso quiero hablar también de lo que son la prueba de detección de anticuerpos. En la prueba de detección de anticuerpos tenemos la prueba de inmunocromatografía de flujo lateral o prueba rápida. Esta prueba, pues, el fundamento se basa, mucha gente solo la mira y dice son 2 rayitas, pero no, el fundamento de esta prueba se basa en lo que es la separación de los componentes sanguíneos mediante
una reacción que hay ahí y de un anticuerpo con un antígeno marcado con oro coloidal, y luego se va haciendo una corrida y se va uniendo aquí esa parte, y es donde se detectan lo que son los anticuerpos IgM y luego los anticuerpos IgG. Esa es parte de la detección de anticuerpos. Donde quiero denunciar en este momento es un punto. Hemos visto que han salido de estas pruebas rápidas como 200 marcas. Y ARSA, que es la agencia reguladora de estas pruebas, solo ha dado licencia sanitaria para 54. Pero los laboratorios que están realmente constituidos y que están inscritos en el Colegio de Microbiólogos, hemos hecho una denuncia en el sentido de que el marco normativo pretende cobrar, hacer una extensión de la licencia y cobrar a los laboratorios más dinero, ponerles un sinnúmero de requisitos que no se ponen de acuerdo. En San Pedro Sula dicen unos requisitos, en Danlí dicen unos requisitos, en Tegucigalpa dicen unos requisitos, entonces no se ponen de acuerdo, y eso están trabajando que no tienen los lineamientos y los están trabajando a prueba y error. Esa parte de que están trabajando así es ilegal. Entonces, por eso es el llamado que hacemos como Colegio de Microbiólogos a que no se cobre esa parte de licencia sanitaria y la otra parte de la serie de requisitos que están pidiendo para lo que es un laboratorio. Si los laboratorios ya han hecho su licencia sanitaria, o sea que ahora si viene otra pandemia van a decir de otro virus vamos a cobrar. Entonces están cobrando por prueba y los laboratorios están pagando por una licencia sanitaria completa. Entonces esa es parte de la denuncia que estamos haciendo nosotros, y ellos, lo que es la parte de marco normativa y ARSA, hay un sinnúmero de personas que están haciendo pruebas y no velan por eso. Están las farmacias haciendo, hay un montón de enfermeras, un montón de personas inescrupulosas haciendo pruebas, y eso no lo ve que es el marco normativo, sino que a quien quiere agarrar son a las personas que están debidamente constituidas. Entonces esa es parte de la denuncia que nosotros estamos haciendo a la Secretaría de Salud, y lo estamos haciendo también por este medio. Vamos a seguir lo que es la parte de los anticuerpos. La otra parte, que es la prueba de ELISA. Prueba de ELISA, como le decía, es un está ahí, puede hacer ELISA para COVID, ELISA para toxoplasma, ELISA para HIV, pero lo que están solicitando ahorita es una prueba de ELISA. La prueba de ELISA puede detectar anticuerpos totales o puede detectar anticuerpos IgM o anticuerpos IgG. En relación a la pregunta que me estaba realizando, se realiza lo que es la detección de anticuerpos totales para pacientes. Se está buscando que sean pacientes recientes. Los pacientes tienen anticuerpos IgG, y si ya se ha visto resultados porque se han obtenido en el Seguro Social y en los diferentes hospitales de estos pacientes, y lo que hace, como hay una producción de anticuerpos IgG, apoyan a los pacientes que no han producido estos anticuerpos. Voy a hacerle como una síntesis para que conozcan la respuesta inmunitaria de los pacientes. Como dicen, ante una acción hay una reacción. Entonces, ¿qué está sucediendo ahorita con los estudios que se han visto del COVID? Dependiendo de la carga antigénica que tenga la persona, hay un tipo de glóbulos blancos o leucocitos, que lo conoce la población, que se llaman los linfocitos. Los linfocitos podemos diferenciarlos también en linfocitos B y linfocitos T. De ahí es donde viene la respuesta que la población conoce como anticuerpos. De los linfocitos B es la que se encarga para la producción de anticuerpos. Y lo otro son los linfocitos T, que son los que se encargan de dar una respuesta celular. En estudio de Karolinska, Suiza, se ha visto que ha habido una respuesta
de los anticuerpos, de los linfocitos T, que es una respuesta celular. Y por eso de repente usted aparece con que el PCR lo tiene positivo y ya pasaron 15 días y no tiene un reflejo de que hay anticuerpos. Y lo que ha pasado ahí es que hay una respuesta celular, pero también hay que analizar muchas cosas. Nosotros como microbiólogos en los laboratorios hacemos lo que se llama validación de pruebas. Y eso es lo que la población tiene que entender, de que no se deje engañar con cualquier persona para hacer las pruebas. Y entonces, bueno, una vez que se ha validado la prueba y se ha visto que la persona tiene los anticuerpos, pues se reporta, y es ahí donde la Cruz Roja, como dice usted, ha hecho estos estudios y es lo que están realizando para beneficio de la población. Mire qué interesante, se nos fue una hora en un abrir y cerrar de ojos, no nos dimos cuenta. Yo de verdad que he aprendido mucho de la microbiología hoy y todas las acciones que ustedes están realizando en función de cómo seguirle haciendo frente a este COVID-19 que lamentablemente pues está cobrando vidas de muchas personas. Doctor, ¿cuáles son sus palabras finales para este día? Bueno, antes de dar las palabras finales, hacer un llamado a Código Verde también para que contrate microbiólogos industriales y microbiólogos veterinarios. Tienen el pensum para poder trabajar en la parte clínica, y a la universidad también hacerles un llamado de que tenemos muchos microbiólogos que tienen su carta de egresado y no se les ha dado el título. Al darles el título va a haber personal disponible para que pueda seguir trabajando contra el COVID y contra otro sinnúmero de enfermedades. Y agradecerle al canal pues por tomarnos en cuenta y poder dar conocimiento a la población de cómo está la situación y cómo es el proceso de lo que son las pruebas y cuál es el rol del microbiólogo en todo esto. Gracias, doctor. Espero se haya sentido cómodo y que esta sea la primera vez que platicamos, pero que no sea la última. Claro, un gusto, y ya sabe que estamos a la orden. Esta ha sido mi plática con el doctor Marco Moncada. Hoy hemos hablado sobre el papel del microbiólogo en esta pandemia del COVID-19. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este quinto jalón virtual. Los esperamos el próximo domingo. ¡Feliz día! Hemos presentado A Jalón con Celín López.